al sur, tu gloria declararé, no me piensa acá, bendito eres tú, resuelto mi Jesús. Oh, oh, vivo estás libre en mí, eres todo Dios, todo para mí. El tiempo no hay que perder, llegó la hora de actuar, nos espera esta ciudad, con su luz vamos a brillar, tu gloria declararé, no me quieres sacar, maldito eres tú, eres único mi Jesús. Oh, oh, oh. Vivo estás libre en mí, eres todo Dios, todo para mí. Oh, oh, oh. Por tu amor yo creo en ti, eres todo Dios, todo para mí. Vamos, saluda a la persona que está a su espalda o hacia adelante, dale un high five y dígale qué bueno que estás aquí en esta noche. Bienvenido a Workshop, la Asamblea Juvenil, lugar donde se crea, se construye y se repara la relación con Dios. Dígale a esa persona qué bueno que estás en la casa del Señor, dígale. Así que esta es tu casa, esperamos que te sientas como en casa. Agradecemos a cada una de las personas. Habrá alguien que nos visite por primera vez, que levante su mano. Vamos, los que nos visitan por primera vez, dale un aplauso a esta gente que nos visita por primera vez. Dios los bendiga, gracias, esta es su casa, siéntanse como en ella. Los que nos ven por la internet, esta es tu casa también, siéntese como si estuvieras en ella. Así que si quieres quitarte los zapatos, si quieres tirarte para atrás en el piso, en la alfombra, eres bienvenido para hacerlo. Estamos muy contentos, hoy culminamos, ¿verdad?, la serie Parucía, y han sido varios miércoles donde hemos sido retados con este famoso tema, y para algunos como yo tal vez misterioso en algunas partes. Dios nos ha ido enseñando a través de grandes hombres de Dios que se han parado aquí, grandes ministros del Señor, nos han ido enseñando acerca, ¿verdad?, de eso
comentarios que escuchamos por ahí, que si se acaba el mundo, que si viene el meteorito, que si viene el meteorito lavándose la boca, que si esto, que si lo otro. Y hemos sido muy retados, muy inspirados, ¿verdad?, por la palabra de Dios, a que creamos en lo que Dios realmente está diciendo y en lo que realmente Dios va a hablar. Y en esta noche nos va a hacer la sesión. Le pedimos a Fray Roberto González que pase por aquí, que lo recibimos con un fuerte aplauso. Él va a estar dando culminación a esta serie, así que extienda su mano hacia acá. Vamos a orar por el Fray Roberto. Señor, te lo presentamos, es tu hijo, tú lo conoces más que nosotros. Tú sabes lo que Él da, Señor, tú sabes la pasión que Él tiene por ti. Yo te pido en esta hora que tú lo uses, que tú lo bendigas de manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Disculpen un momentito. Ahora sí quiero contar. Una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿habrá alguna manera, algo en la palabra del Señor que nos permita atisbar o acercarnos a saber de algún modo qué es lo que va a suceder antes de la segunda venida de Jesucristo? Para contestar esa pregunta, tenemos que preguntar a las Sagradas Escrituras para que nos dé la respuesta. Y vamos a poner el primer texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 8. Capítulo 1, perdón, versículo 6 al 8. Yo, la traducción de la Biblia que estoy usando es la Naga Kurunga, aunque la que están proyectando es la Biblia de Jerusalén. Prácticamente lo mismo. Cuando Jesús va a ascender al cielo, le preguntan esto a las personas que están allí. Los que lo acompañaban le preguntaron al Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Él dijo: no les toca a ustedes conocer el tiempo o momento en que el Padre ha establecido con su autoridad. Ustedes recibirán fuerza del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice: no les toca a ustedes conocer el tiempo, los tiempos o los momentos. Oye, Jesús, o te peinas o te haces rolo. Porque aquí me dice que no me toca a mí conocer el tiempo, los momentos. Y por ahí digo gente que dice que con el libro de Apocalipsis yo puedo acercarme a conocer su tiempo y su momento. Bueno, vamos a ver otro texto de la Biblia, a ver. Marcos 13, 32. En cuanto al día aquel y la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Este texto a mí me recuerda a mí una conversación que tuve con un amigo mío, testigo de Jehová, cuando en 1985 nos graduamos de la Escuela Libre de Música. A él aceptaron en Mayagüez a estudiar ingeniería en computadora. Era muy inteligente. Hace tiempo no lo veo, no sé qué ha pasado con él. Él decidió no ir a Mayagüez y ir a un instituto técnico, porque como el mundo no llegaba al 2000, él me explicaba por la revista Atalaya y por cálculos matemáticos que el mundo no llegaba al 2000, pues él se quedó sin ir a Mayagüez. Y eso fue un instituto técnico, no sé qué habrá pasado con él ahora. Esperamos que Dios lo haya bendecido por su celo fervoroso por la palabra, pero se quedó sin ir a Mayagüez. Vamos a ver otro pasaje más. Mateo 24, del 23 al 25. Si alguno les dice entonces: miren, el Mesías está aquí o allí, no le crean, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuese posible, incluso los mismos elegidos. Fíjense como se los he advertido de antemano. Esto me recuerda a mí cuando yo era más joven, ¿verdad? O era joven quizás, ya no soy joven ya. Pero yo cuando era en el 1982 por ahí, yo era protestante, no era católico. Y me acuerdo que un amigo mío pentecostal viene y me dice a mí: mira, yo estudiaba en la Escuela Libre de Música, el radar de Arecibo ha detectado unos sonidos que parecen un ensayo de trompetas. Le dije: contra, desde aquí la Libre de Música se oye al Arecibo en tu ensayo. Dice: no, son ensayos de las trompetas del libro del Apocalipsis. Y contra, esto viene ya entonces. Así, viene ya, como dice por ahí, como el pastor por el cerro, viene ya. Bueno,
El problema está que yo le pregunté a un tío mío que conoció a un ingeniero que trabajaba en el radar de Arecibo, que quería hablar con él para preguntarle si era verdad, que estaba curioso. Y él me dice, mira, el radiotelescopio de Arecibo, la palabra radio viene que manda ondas de radio al espacio, tele viene de la palabra distancia, como televisión, ¿verdad? Y copio de ver. No se oye nada, mandan ondas de radio, chocan en la superficie del espacio, tardan años en que regresen. Por el tiempo que tarda, nosotros sabemos la distancia que se encuentra en la Tierra. Y cuando regresa, con cálculos matemáticos en esa gráfica, sabemos la topografía de lo que tocó, la densidad y la temperatura. No se oye nada. Una gran señal que dio ese amigo, ese pastor, pero que no era cierta. Vamos a ver otro texto. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos míos, que no se alarmen por revelaciones, rumores o una supuesta carta nuestra donde diga que el día del Señor es inminente. Oye, perdón un momento, que no me alarme. Y cuando yo leo el Apocalipsis son puras bestias y matanzas y cosas, y si leo de Daniel lo mismo, y tú me dices que no me alarme. Bueno, cuando leemos estos libros, que son libros del tipo apocalíptica, de ese género literario, hay que entender que la persona que se encuentra, que está escribiendo el libro, está cautivo, está prisionero. Y estas personas solían escribir en una clave que para su época y para una persona conocedora de la palabra le diría mucho. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis tiene 460 versículos, de los cuales 270 son exactos al Antiguo Testamento. Así que una persona, para entender el libro del Apocalipsis, necesita entender claramente el Antiguo Testamento. Y así pasaba con todos estos libros, ¿verdad? Yo quisiera empezar un poco con el libro del profeta Daniel, que es un libro clásico en el Antiguo Testamento sobre literatura apocalíptica. El libro de Daniel aparece en la historia para el año 160 a.C. Pero él lo escribe como si estuviera para el tiempo de Nabucodonosor, del rey Baltasar. Lo cuenta como si fuera ese tiempo, aunque realmente está en el tiempo de Antíoco IV Epífanes. Vamos a ver entonces cómo él narra ese escrito del libro de Daniel. Vamos a empezar versículo por versículo e interpretar. Yo miraba durante mi visión nocturna, vi irrumpir en el mar grande los 4 vientos del cielo. El mar grande es el Mediterráneo. Era conocido en aquella época como el mar grande, era lo que ellos conocían. Ellos no conocían ni el Atlántico ni el Pacífico. Y los 4 vientos eran tenidos por ellos como las causas del caos. En ese mar tenían viento y cortaban las naves, rompía las velas, y era muy común porque no eran barcos como los que nosotros tenemos hoy día, eran muy frágiles. Daniel 1:3. Y salió del mar 4 bestias diferentes una de otra. O sea, esto significa 4 reinos que se apondrán al reino de Dios. Daniel 1:4. La primera bestia era como un león con alas de águila. Lo estuve mirando hasta que le fueron arrancadas las alas y fue levantado de la tierra, poniendo sobre los pies a modo de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Las alas, un león con alas, era el símbolo de los babilónicos. Eran los querubines babilónicos con un león que tenía barba, como parecida humana, y unas alas. Y este símbolo de Nabucodonosor está narrando lo que estaba pasando en el 760 al 550. La primera bestia pierde sus alas, o sea, pierde parte de su carácter monstruoso, y contiene un corazón humano. Y esto nos recuerda que en Daniel 4:13 dice que Nabucodonosor, aunque desobedeció a Dios, reconoció a Yahvé como el verdadero Dios, cuando Daniel interpretó un sueño. Por eso dice que tiene un corazón humano, fue capaz de amar, porque Dios es un Dios de amor. Eso es lo que quiere decir. Luego Daniel 7:5. Y es aquí que una segunda bestia seguía semejante a un oso, y que tenía en su boca, entre sus dientes, 3 costillas. Estaba a un lado y le dijeron: levántate y come mucha carne. El reino medo-persa, que dice que tiene en la boca 3 costillas, eso son las invasiones de Sirio. Sirio era el rey medo-persa, era Lidia, Asia Menor, Babilonia y Egipto. Sirio derrotó a Babilonia, a Nabucodonosor, ¿verdad?
al reino de Nabucodonosor lo derrotó. Y eso fue para el año 550 al 330. Su afán de conquista es representado con la expresión: levántate y come mucha carne. Seguí mirando, esto es ya en Daniel 7:8. Seguí mirando después de esto, y aquí otra tercera, semejante a un leopardo, con 4 alas de pájaro sobre su dorso y con 4 cabezas, y le fue dado en dominio. Ese es las alas que indican la seguridad o la facilidad con que invadía. Las 4 alas son los 4 puntos cardinales, norte, sur y este. Y este es Alejandro Magno, el imperio de Alejandro Magno. Y los 4 cuernos que dice son los 4 diadocos. Cuando Alejandro Magno muere, no deja hijos que sucediera, y el reino fue dividido entre 4 generales de él que se llamaban los diadocos. Esto es del 336 al 323. Luego dice en Daniel 7:7, seguí yo mirando en la visión nocturna y vi la 4ª bestia, terrible, espantosa sobremanera, fuerte, con grandes dientes de hierro, devoraba, trituraba y las sobras las machacaba con los pies. Era muy diferente a todas las bestias anteriores y tenía el cuerno. Esto es en el 175 al 164. Este es el tiempo en que Daniel está escribiendo. El tiempo de él. ¿Qué pasaba allí? Los seleucidas habían invadido y estaban tratando de cambiar la religión del pueblo judío. Por eso decían, es diferente a los demás. Mientras los demás los esclavizaban, los explotaban. Estos no, estos prohibieron la circuncisión. Estos van a prohibir que se adoren en el templo. Estos van a querer poner una estatua de Zeus en el templo. Estos van a forzar a personas a comer animales impuros. Tienen el libro de Macabeos 1 y 2 que se narra lo que pasó en esa época, la batalla que hubo allí. Y fíjate que nos dice lo siguiente, Daniel 7:9. Estando yo contemplando los cuernos, vi que sale de entre ellos otro cuerno pequeño, y le fueron arrancados los 3 primeros, y este otro tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grande arrogancia. Los 3 cuernos que son arrancados por un cuerno es que Antíoco IV Epífanes, con su intento de llegar al poder, mandó a matar 3 de los líderes del mismo imperio seleucida. Y estos líderes eran Seleuco, Heriodoto y Demócrito. Y así fue como él llegó al poder. Sacó de esos 3 cuernos, pues eso también los 10 emperadores que habían habido, pero los 10 cuernos, y ese cuerno pequeño, que es Antíoco Epífanes IV, el que decidió cambiar la religión de los judíos por la de él, mató a 3 de los últimos antecesores de él. Las arrogancias son dictámenes de Antíoco, prohibiendo los sacrificios en el templo, la circuncisión, el forzar a comer animales impuros, el prohibir leer la Torá, la palabra del Señor, para forzar a las personas a adoptar la religión de él. El que tenía ojo significa que ahora está mirando, velando, la acecho, para ver quién está practicando el judaísmo para caer arriba. Estuve mirando, esto es Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestas tronos, se sentó un anciano de muchos días, cuyas vestiduras eran blancas como la nieve, y sus cabellos como la lana blanca. Su trono llameaba como llamas de fuego, y las ruedas eran fuego ardiente. No viene del mar, significa que es algo bueno que viene aquí. Vemos que hay unos tronos, un tribunal de justicia, presidido por un anciano de día. O sea, no es anciano de año, ni anciano de noche, anciano de día. Significa que hay luz, claridad. Significa que habla con verdad. Su vestidura, su cabellera blanca implica sabiduría, y su vestidura blanca implica santidad. El trono de fuego recuerda el libro de Éxodo, cuando Moisés iba a hablar en Sinaí con Dios. Eso es fuego, relámpagos, mareas y cosas así. Pues eso es lo que quiere decir. Con quien habló Moisés es este que está aquí. O sea, es Dios. Y las llamas de fuego ardiente, la rueda de fuego ardiente, que nada se puede interponer a su paso. Daniel 7:10, un río de fuego le precedía, salía de delante de él, y le servían millares de millares, y le asistían millones de millones. El tribunal tomó asiento y fueron abiertos ríos. Que salga un río de él es como la gracia de Dios.
un río, tú le pones una piedra, brinca por encima o por el lado. Significa que su voluntad siempre va a ser realizada. No hay nada que se oponga a su voluntad. Si Él tiene un plan, va a lograrlo. Y lo que se oponga a su voluntad va a ser destruido o removido. Y viene que pone los tronos que viene a juzgar. Daniel 7:11. Yo sigo mirando a la bestia a causa de las grandes arrogancias que hablaba, su cuerno, y le estuve mirando hasta que la mataron y fue derrotado y arrojado al fuego para que se quemase. Ahí está hablando él cuando Judas Macabí, en la revuelta, que es el tiempo que está escribiendo Daniel, ya Judas Macabí está creando una guerra de los judíos contra Antíoco Epífanes IV, es derrotada la bestia. 7:12, Daniel 7:12. A otras bestias se les había quitado el dominio, pero habían sido prolongada la vida. ¿Qué significa? Los otros reinados sí existían, pero ya no tenían poder sobre el pueblo de Israel, porque Babilonia continuaba, los persas continuaban y los helenos de Alejandro continuaban. O sea, seguían existiendo como imperio. Daniel 7:13 al 14. Seguí yo mirando en la visión nocturna y vi sobre el cielo a un hijo de hombre. Eso no suena parecido, ¿verdad? Que llegó al anciano de muchos días y fue presentado ante él. Fue dado el señorío, la gloria y el imperio. Todos los pueblos y naciones le servirán, y su dominio es eterno, que no acabará, y su imperio nunca desaparecerá. Viene sobre nubes, o sea, contrapone al mal grande. Es una cosa que viene del cielo, es buena. Y hijo de hombre es que es capaz de amar. Esa expresión la usa Jesús en Mateo 16:27, Marcos 13:26, Lucas 21:27. Nosotros pensamos, interpretamos que es hijo de hombre Jesús. Los judíos piensan, cuando tú hablas con un rabino judío, él te va a decir, no, ese es el pueblo de Israel. No es ningún Jesús. Fíjate que si te das cuenta, lo que hace Daniel es que habla del pasado del pueblo, recuerda el pasado, cómo Dios siempre estuvo presente en el pasado del pueblo. Y en el momento presente que está, dice una cosa, y de momento salta, sin decirnos qué va a pasar desde el momento que él está, al futuro de la parucía, de cuando viene el juicio de Dios. O sea, no nos da mucho para decir qué va a pasar entre lo que él está y lo que viene Jesús. No dice mucho. Ahora, vamos a empezar un poco con el libro del Apocalipsis. Prácticamente, bueno, hay dos pasajes que quisiera que recordaran antes de pasar al libro del Apocalipsis. 2 Pedro 3:6. De 3:6 no es, pero vamos a leer 2 Pedro 1:2, dice: pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Significa que aquellos que creen que el Espíritu Santo no habla directamente están contrarios a la palabra del Señor. Es la iglesia la que interpreta las profecías. La iglesia fue la que las escribió, la iglesia es la que custodia, y la iglesia es la que interpreta. Sí, ya. Aquí empezamos con lo de la sección de preguntas, que ya vemos que justamente nos vamos dirigiendo a la bestia, y precisamente vamos a ese contexto. ¿Qué es la bestia en propiedad? La bestia era el emperador romano. Si te me dejas terminar, vamos a ver que el anticristo es de nombre. Vamos allá. Vamos allá. Es un libreto. Ok, Apocalipsis 13:12. Ejercita toda autoridad de la primera bestia en proceder de ella, e hizo que la tierra y todos los moradores de ella adorasen a la primera bestia, cuya llaga mortal había sido curada. Obviamente recuerda nuevamente al asesinato Julio César, como impresionó que todo el mundo creía que iba a caerse la de Roma, pero no se cayó, y entonces los persas hacían lo que los romanos dijeran para que no nos invadieran a ellos, ¿verdad? Apocalipsis 13:13. Hizo grandes señales hasta hacer bajar fuego a la tierra delante de los hombres. Él hizo grandes victorias militares. Sí, ganó. Y hizo que la gente pensaba que si Roma ganaba era porque el dios romano era superior a los dioses de los que había derrotado. Y eso es una gran señal que hacía. 13:14. Extravió a los moradores de la tierra con señales que les fue dada a ejecutar delante de la bestia, diciendo que hicieran una imagen en honor a la bestia y que tenía una herida de espada y revivió.
Hay que ver, el culto a las imágenes era muy común en Roma y también se ha encontrado en hallazgos arqueológicos que en Roma hacían estatuas huecas y que ponían una persona detrás a hablar y eso es lo que decían ellos que hablaban. Y la gente decía, oye, mira, si Cibeles habla, Dios se siente cómodo en bajar la figura de Cibeles y desde ahí nos habla y nos da mensaje. Y eso era muy común creerlo entre los paganos y eso es lo que nos está hablando Juan en este momento. Apocalipsis 13:15, fue dado infundir espíritu en el imagen de la bestia para hallarse a la imagen. Bueno, vamos a saltar un poquito, sí, para ir al anticristo. Vamos a ir a la parte del anticristo. Queremos ir a la parte sensacionalista. A la parte sensacionalista. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcula el número de la bestia, porque el número es su nombre. Su nombre es 666. Recuérdense que Juan está preso, quiere que esto pase por el correo romano a todas las comunidades. Si él escribe quién es la persona o da una crítica a Roma directamente, no solamente lo matan, sino que matan al que tiene la carta y se llegó la carta en ningún sitio. La primera persona que se le ocurrió decir que la bestia era el Papa fue Ellen Goldwhite, la fundadora del movimiento adventista. Claro, ella era de un movimiento menenalita. Ella vivió en el 1827 a 1915. Y cuando ellos decían que en 1900 el mundo se acababa, al no acabarse el movimiento del mundo en 1900, haciendo unos cálculos por el libro de Daniel, pues entonces ocurrió que ella formó un movimiento adventista y Charles Russell el movimiento testigo de Jehová, separándose del movimiento menenalita, estos dos. Una cosa curiosa, si fuéramos a ver de la bestia, ¿qué pantalla tiene? Ajá, miren, para que ustedes vean misteriosamente el nombre de Ellen Goldwhite, si lo sumamos da 666. ¿Quién es Ellen Goldwhite? La fundadora del movimiento adventista. Ok, pero ella fue la primera persona que en historia achaca al Papa ser el anticristo. Pero eso es una mera coincidencia, porque Ronald Reagan Wilson, también presidente de los Estados Unidos, daba 666. Y había personas que decían, eso que no va, como legalizaron el aborto para esa época en Estados Unidos, aunque él no creía en el aborto, pues dirán, eso es porque el legalizó el aborto, el anticristo va a crear la guerra con los rusos, que son el oso, como el ruso es un oso, y el dragón es China, y además que va a haber una guerra nuclear. Para el tiempo que yo tenía la edad de ustedes, se pasaban hablando de eso. Pues, no pasó. Aquí vemos la clave de cómo se interpreta los números romanos. ¿Se acuerdan que la X es 10, la V es 5, la I es 1? Ahí lo tienen, ¿verdad? Ahora vamos a ver entonces de Nerón Caesar, como se decía en latín. Y Nerón ese era el 666. Ese era que en la Biblia decían que era el 666. Exacto, él es el 666. O sea, el libro de Apocalipsis es un libro de historia al revés. Si ustedes ven, Juan está hablando de lo que está pasando en su época. Todo cristiano y todo teólogo tiene que interpretar el signo de los tiempos, buscar sentido a tu historia con la palabra del Señor. ¿Y qué hizo? Él buscó en el Antiguo Testamento y dio sentido a la palabra de su vida con la palabra del Señor, de lo que estaba ocurriendo a los cristianos. Porque estaban masacrando a los cristianos. Y muchos decían, ¿y dónde está Dios entonces? ¿Por qué no derrota a Nerón? ¿Por qué no lo mata? Pero Nerón se suicida en el año 68. Y esos son los 666. Pero ¿por qué entonces a Nerón se le da el 666? ¿De dónde es que saca? Porque el número N, mira, los números romanos, los romanos le daban un valor numérico a las letras. 1, no se sabe encontrar un romano. La I es 1, el 2 es 2, el 1 antes es el 4, la O es 6, el X es 10, la R es 50, S es 60, R 200 y D 500. Ustedes no han visto los números de, por ejemplo, cuando van al viejo San Juan, cuando los españoles escribían R por 500, 16, todas esas cosas. Pues ese tipo de numeración se llama numeración romana. Y el número romano, si tuvieras que apuntar el nombre de Nerón, da 666. En el 50, R200, 06, Y da 666. Entonces, no todas las letras tenían valores para los romanos, pero las letras que tenían valores, si tú las vienes a sumar, damos 666 en Nerón. O sea, que en propiedad, cuando hablamos del 666, para tener claro, sé que hay mucha gente que lo sabe, pero cuando hablamos del 666 no estamos hablando de nadie que viene en el futuro con el 666. No. Simplemente el 666 fue un código que se usó exclusivamente para entenderse en esa época. En esa época. Punto y se acabó. Ahí, el anticristo ya pasó.
¿Hay alguna relación con que se le quiera decir que entonces Dios es 777 y Nerón es 666 y por eso se le dice que el diablo es 666? Bueno, recuerda que los judíos hablaban de que Dios es tres veces santo, y eso viene de Génesis 18-19, cuando a Abraham le aparecen tres figuras humanoides que identifican esa la presencia de Dios. Desde entonces los judíos van a decir que Dios es tres veces santo, aunque los judíos no reconocen la Trinidad, ¿verdad? Dicen que Dios es tres veces santo, y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, cuando habla del Señor, dice santo, santo, santo es el Señor, ¿verdad? Okay. Y entonces 7 es el número de Dios, pero esto es una mera coincidencia. Claro, muchos han dicho después, que trató de ser igual al 7 y se quedó corto. Entonces, la situación de que el Papa es el 666, ¿de dónde es que sale? Que Ellen Goldwhite, la fundadora de la Ella dijo que el nombre del Papa era Vicarius Filii Dei, y eso es incorrecto, es Vicarius Christi, el nombre del Papa. O sea, el término que ella utilizó para empezar ya era incorrecto. Es incorrecto por sí. Y de por sí la suma también era incorrecta. Ella forzó, no sabía latín mucho, porque no entendió latín, y lo que le da es 773 y no 666. O sea, para colmo era mala matemática. Era mala matemática y no sabía latín. Y tampoco sabía el dato histórico que nunca el Papa se llamó Vicario Filii Dei, que sería Vicario de Hijo de Dios. ¿Qué significa Vicario Filii Dei? Vicario significa enviado Hijo de Dios. Y el Papa es enviado de Cristo. Okay. O delegado de Cristo. O sea que es importante que aunque se parezcan, en realidad no es lo mismo. Fue simplemente forzarlo para que pareciese así. Para que pareciese así. Okay. Y ella fue la primera persona que era un Goldwhite, que por coincidencia, entonces cuando ella se dio cuenta que los católicos en un encuentro le decían, y le dijeron, tu nombre es 666, entonces ella quitó su apellido. Se quedó su segundo nombre, Gold. Se le llama Ellen White. ¿Y qué católico fue el que hizo eso? Si se sabe. No sé, no vivo en Estados Unidos, se dio cuenta del disparate, no me acuerdo el nombre, y entonces le machacó. Y se lo remitió para atrás. Okay. Entonces, el anticristo, Rafa, ¿es la bestia? ¿Es lo mismo? Sí, porque te está hablando de que la bestia es la 666. Okay. Ahora recuerda que en las cartas de Juan dice que hay muchos que han estado con nosotros y que ya no son nosotros. Y todo aquel que niega que Jesús es el Señor es un anticristo. O sea, que cualquier persona que le declara la guerra a Cristo es un anticristo en ese sentido, pero no en el sentido del 666. O sea que cuando la palabra de Dios habla del anticristo, en ningún momento se está refiriendo que se va a levantar alguien en específico, que esa va a ser la persona, sino que anticristo es toda aquella persona que haga algo en contra de Cristo. Claro, y recuerda... No era un título, era simplemente un encargo de cualquiera. Sí, recuerda los primeros pasajes que leímos. Los primeros pasajes que leímos, es imposible saber qué va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué? Porque la Biblia no podemos hacer adivinanza bíblica. A Dios no le gusta la adivinanza. Ni por las cartas, ni por las estrellas, ni por andar con la Biblia, sino adivinanza. Porque el tratar de hacer adivinanza, en el fondo es no confiar en el amor de Dios, no tener fe. Y como la fe es necesaria para salvarte, si tú puedes hacer adivinanza, pues ya tú crees en tu adivinanza, no en el Señor. Okay. Entonces, ya que estamos hablando de la bestia y el anticristo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el signo de la bestia? ¿Es el 666 o es otra cosa? No, mira, lo que pasaba que en aquella época los romanos, muy pocas personas eran ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos tenían que llevar una monedita que indicaba que tenía un símbolo del César, ¿verdad? Y en las monedas había también símbolo del César. Pero si tú eras un esclavo o un soldado, te marcaban con un carimbo en la mano o en la frente el nombre del César que estaba en poder en el tiempo. Y eso es lo que se refiere a eso. Si tú no estabas marcado, pues te iban a marcar, y si te rehusabas, pues te mataban. ¿Y por qué entonces, vuelvo a nuevo a ser redundante, a lo mejor alguien ya entendió la respuesta, pero volvemos? ¿Por qué entonces se le llama el signo de la bestia a eso? Porque pertenecía a... Tenía la esfinge, el símbolo era la esfinge de la cara del emperador. Ok, muy bien. ¿Entendimos ahí? Una vez más, ¿por qué el signo de la bestia? Venía el esclavo y le ponían el signo de Nerón. El signo de Nerón. Ok, que pertenecía, que no era romano, sino que él era esclavo. Esclavo. Ahora, los que eran ciudadanos romanos tenían como una monedita y tenían que enseñarlo. Ellos no tenían que pasar por el carimbo de eso. Ok. Significa, tú pertenecías al imperio romano. Los que eran ciudadanos, pero recuerda, la gran minoría era ciudadana. La mayoría de los cristianos eran esclavos y pobres. Okay. O sea que los cristianos de por sí eran los que tenían el signo de la bestia. No solamente eso, sino eran los más propensos a que eso le pasara. Muy importante, reconocer que la mayoría, en realidad los cristianos eran los que tenían el signo de la bestia porque no pertenecían al gobierno romano.
Por ejemplo, Pablo era ciudadano romano, por eso lo decapitan. Pedro no es ciudadano romano, por eso lo crucifican. Entonces, ya que estamos hablando del signo de la bestia y la bestia, se ha escuchado demasiado con Obama. Que Obama, me imagino que vosotros lo han escuchado, que ya tenemos la respuesta, pero para dejar claro, no puede volver a existir principios parecidos de que va a venir alguien a poner un signo que indique nuevamente que pertenecen a un anticristo cualquiera. Por ejemplo, en este caso que Obama, la gente está diciendo que se está cumpliendo la profecía de que el signo de la bestia en la mano derecha, porque nos quieren poner un chip para, no sé si saben, el nuevo plan de salud de los Estados Unidos habla en ciertas ocasiones, no por todo es real, de que le van a poner un chip solamente para identificar y ahí vas a tener todo tu historial médico. Hay algunos que dicen que eso es cierto, hay otros que dicen que no es cierto. El mismo Estados Unidos ni lo afirma ni lo confirma, pero simplemente pues dicen que parte de ese plan es tener el archivo, no vas a tener la tarjeta del plan ni nada. Simplemente llegas al médico, ellos tienen un escáner, te escanean y ya saben todo tu historial. Entonces han dicho que si eres parte de ese plan médico ya estás accediendo a tener el signo de la bestia. Entonces, ¿es posible un nuevo principio del signo de la bestia? Yo oí de eso también cuando hablaban de que iban a poner un chip para personas que se pueden ser propensas a ser secuestro. Ya, pues entonces, para que si lo secuestraban pudiera identificar dónde estaba, ¿verdad? Pero fíjate, para el tiempo mío se hablaba que tener la tarjeta de crédito, que empezó a salir la tarjeta de crédito, cuando yo era joven, era el símbolo, cargar el número de la bestia, porque eso tiene un montón de números. Yo no sé si eso va a ocurrir, que van a poner un chip o ese tipo de cosas, pero sería apenas coincidencia. Fíjate, voy a hacer un poco de coincidencia. A veces nosotros los seres humanos nos gusta jugar a hacer jazz bíblico. Te voy a explicarlo con un poco. El jazz, una música que improvisa mucho. Pues yo podría decir que, fíjate, los evangélicos quitaron 7 libros de la Biblia. Se quedan con 6 libros. Le faltan 3 partes del libro de Amea, y tenemos 3, y el libro de Baruch le faltan 3 capítulos. Y los católicos tenemos. Ahí están 3 hechos. Mira, son anticristo ellos. Y los muchos cuernos son las muchas iglesias evangélicas. Eso es un disparate. Pero así como los evangélicos nos meten entre nosotros nuevos, sacamos interpretaciones locas, yo puedo también, tocando ya bíblicos, sacar interpretaciones locas y meter el dedo en la boca a la gente. Espérate, que esa me gustó. O sea, que... Amén, sí. O sea, que los libros que le falta a la Biblia evangélica son 7. que sabemos que tienen que ver con el concilio de Yarnia, un lugar donde se reunieron, tuvieron 3 criterios que si no se reunían sacaban los libros. Entonces, esos 7 libros, cuando se hace que suma, da 666. Si le quitas 7 libros a la Biblia evangélica, ya se quedan con 66 libros. Ajá. Bueno, yo tengo 73. Entonces, tú aprovechas y le coges y dices, y también ellos tienen unos capítulos de Daniel que no tienen. Una parte de Daniel y 2 capítulos. Los últimos 2 capítulos de Daniel no lo tienen, y una parte, el capítulo 3, ellos tampoco lo tienen. Así que tienen 3 partes de Daniel que no tienen. Y en el libro de Baruch pasa lo mismo. Entonces decimos, añadimos estos 3, tenemos 3 6, ahí tienen los 3 6. Y entonces decimos, podemos decir que como la bestia, está la bestia de Baruch, mira, el movimiento ortodoxo tiene un montón de sectas protestantes, y el movimiento protestante luterano, que tiene un montón de sectas protestantes, y por eso es que la bestia tiene un montón de cuernos. Muy bien. Entonces, pero eso es un disparate, eso no quería decir eso. En efecto, para tener claro, el anticristo no es ningún humano en específico, no va a nacer alguien, nadie lo va a volver a parir, ni nada de esas cosas. ¿El diablo se puede personificar de que se haga un humano para ser el anticristo? Tampoco humano, no, el diablo no puede dar vida. Muy bien. Ni él mismo puede como que personificar una persona. Es tipo película, lo que pasa es que quiero ver. Pero decir la película de Omen. Yo me acuerdo la película de Omen, que acá el muchacho estaba peinándose y se ve los 3 6 y se asusta. Y se fue como así, diciendo malo, él se asustaba y quería ponerse los 3 6, pero no hubo forma de dejar de ser el diablo. Pero recuerda que, fíjate, que aquí nos dice que el anticristo, si leemos en la Biblia, dice nacerá de un chacal. Y el chacal era el dios de los egipcios. Entonces significa que la persecución que tuvo el pueblo judío, ¿verdad?, por los egipcios, ¿verdad?, es lo que nos quiere mostrar, ¿verdad? Pero hay gente que no se pone a inventar que con DNA y que lo incubarán en un chacal. Entonces, para ir bien rápido, ya respuestas de 15 segundos, casi un ping-pong. Alguien, ya ahorita lo mencioné un poco, pero volvieron nuevamente. ¿Alguien pudiera recibir el don
de Dios para escucharlo y decir cuándo será, que a pesar de que la palabra de Dios dice que nadie, ni siquiera el Hijo del Hombre, ni siquiera Jesús mismo, sabe, ni los ángeles, nadie sabe qué es la hora, solamente el Padre lo tiene reservado para él, pudiera existir la posibilidad de que de momento Dios quiera cambiar su opinión de noche a la mañana. Pues eso es contradictoria, porque fíjate aquí dice en Hechos 1, 6 al 8, le dice, no les toca a ustedes conocer el tiempo o momento que el Padre ha fijado con su autoridad. O sea, cuando Jesús dice que a nosotros no nos toca, es que a ninguno ni a alguien que se haga pesar de que es el más. Gracias, muy bien. Amén. ¿Cuáles son los signos de que el mundo se acabará? ¿O hay signos de que se va a acabar? Bueno, si tú lees el libro de Apocalipsis, que es el que más usa la gente, no nos habla, yo tengo aquí para hablar de los 4 días del Apocalipsis, de la derramera, esas cosas. Todo eso hay que interpretarlo con mucho cuidado. El libro de Apocalipsis es como un periódico de la época del tiempo de Juan. Hubieron 2 grandes persecuciones, la de Nerón y la de Domiciano. Y Juan vivió las dos. O sea, es un periódico que nos habla de aquella época interpretada en clave teológica. Y nos invita a nosotros a qué? A darnos cuenta de 2 cosas. Nosotros tenemos que interpretar nuestra vida en clave teológica también, de la Biblia, darle sentido a nuestra vida personal de la Biblia, a lo que nos cubre en nuestro contorno de la Biblia. Pero también que no debemos aferrarnos a las cosas terrenas, porque estas cosas son pasajeras, ya sea o que mueran o que venga el día del juicio y te vayan a entrar. O sea, el Apocalipsis dejó de ser factible para estos tiempos. Simplemente el Apocalipsis es factible en el sentido que te da un mensaje teológico de cómo conducir tu vida, porque guerra siempre hemos tenido, terremotos siempre hemos tenido, hambre siempre hemos tenido, persecución contra los cristianos siempre han habido en muchos países. O sea, blasfemias en forma de aborto y diferentes formas de pecado siempre han existido y existirán. En ese sentido nos sirve el libro de Apocalipsis, pero decir que vamos a usar el libro de Apocalipsis o el libro de Daniel, por ejemplo, para predecir el futuro, que si fuera un libro de historia al revés, un libro de que nos dice qué es lo que va a ocurrir en el futuro, en ese sentido no dice mucho. Fíjate que el Apocalipsis nos habla del 19 al 22, nos habla de la reunión triunfal de Jesús. Y lo que nos describe es el templo del Señor, la Jerusalén celeste, y todo eso hay que interpretarlo como estamos haciendo. Vas a ver la Biblia aquí para interpretar lo que significa eso. Entonces, que se acabe el mundo, ¿es lo mismo que venga Dios? Mira, dice que en la Apocalipsis dice que vi un suelo nuevo y una tierra nueva, porque el suelo viejo y la tierra vieja pasarán. ¿Qué? Eso significa que viviremos en otro plano, no estaríamos viviendo aquí. Los fariseos pensaban que cuando uno resucitaba, uno vivía aquí y en la tierra, y pensaban inclusive, los fariseos, para que se sorprendan las mujeres, especialmente las feministas, que como las mujeres no estaban circuncidadas, pues no eran herederas de la promesa del Señor, solamente la mujer se salvaba si su esposo se salvaba. Si su esposo era circunciso. Pues el esposo, porque al tú ser circuncidado te hacía heredero de la promesa del padre Abraham. La mujer no puede ser circuncidada, pues entonces la mujer no era heredera del padre Abraham. Solamente si el esposo se salvaba, entonces ella se salvaba. Por eso cuando Jesús dice, y esta hija de Abraham, Jesús rompe con esa mentalidad. O sea, el Apocalipsis, sí o no, es un libro clave para entender el fin de los tiempos. No, para el fin de los tiempos, bueno, para entender nuestra vida como cualquier libro de la Biblia. Tienes que tenerlo como cualquier libro de la Biblia. Un libro para conducir tu vida cristianamente, especialmente en momentos difíciles. Pero no significa que el Apocalipsis nos va a decir, mañana va a pasar esto, y viene la guerra. Mira a Daniel, cómo brincó del tiempo de Antíoco Epífanes IV, no menciona la Segunda Guerra Mundial, ni la invasión de los romanos, no menciona nada de eso. Mencionó su época, de momento saltó a la mañana de Jesús. Y así hace Juan. Juan habla de la persecución de Nerón, de la persecución de Domiciano, y brinca a que viene el Señor. Y por último, es cierto que la palabra habla de que cuando todo el mundo conozca a Dios, es que entonces todo el mundo está preparado. No conozco a él. Hay una parte del Apocalipsis que dice que si la humanidad completa se arrodillara ante el Señor, más o menos así, aceptaran al Señor, Él se haría presente. Y es una creencia que también se encuentra en los libros en el Antiguo Testamento. Pero no significa que necesariamente todo el mundo va a conocer, no sé si cuando Él se vendrá, no lo sabemos. Por eso, porque hay otro tipo de interpretación que, como dice que la palabra, que cuando todo el mundo haya oído el nombre del Señor, entonces el mundo está preparado para la segunda venida del Señor. Si eso fuese así, Pues falta muchos años. exactamente. Es cierto que entonces el mundo va caminando, si es cierto o no es cierto, que algunos 25.000 a 30.000 años le faltaría entonces al mundo entero, según estudios sociológicos, para conocer a Jesús.
O sea, No sé. que si hubiera un fin del mundo, probablemente fuese de 25.000 a 30.000 años. Aquí dice que de los tiempos y los momentos a ustedes no les toca saber nada. Significa que nosotros mismos caminamos en fe y en esperanza. Sabemos que el Señor va a volver. ¿Cuándo volverá? No nos toca a nosotros saberlo. Nosotros sabemos que creemos por el testimonio de los apóstoles que Jesús resucitó. Y yo me acuerdo, quisiera decirte algo. Yo me acuerdo una vez una hermana evangélica me dice una vez, no es nada de sangre, pero me dice, oye, mira, en el libro en el Discovery Channel apareció una tumba de un tal Jesús y de José y María. Mira que están destruyendo la fe, que esto y lo otro. Yo le contesté que mira, para los que no tienen experiencia personal con Cristo, eso no nos arrebata nada. Nosotros sabemos que está a la derecha del Padre. Si no hubiera estado a la derecha del Padre, nunca podía haber hecho las señales de iglesia que hizo para poder sobrevivir la persecución tan atroz que tú lees en el libro del Apocalipsis. Ninguna iglesia empezó desde una persecución. ¿Ves? Así que yo y nosotros, los que estamos aquí, de alguna manera hemos sentido aquí con nuestro corazón. En la música que ustedes estaban cantando, cuando levantábamos las manos. Sabemos que Cristo vive y eso no nos va a arrebatar nadie. Así que nosotros sabemos que Él volverá. ¿Cuándo? No sabemos. Puede que nos encontremos con Él con nuestra muerte, o puede que estando vivos aquí en la tierra, venga el momento de lo que no se llama el narpazo, que en griego es el traspaso, no es un rapto realmente, pero porque un rapto es algo en contra de tu voluntad, la palabra traspaso significa traspaso. O sea, nos vamos a desaparecer de un momento y nos vamos para el cielo. El rapto no es cierto. Bueno, hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan de eso. Mira, Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, 1 Corintios 15, 51 y 2 Corintios 5, del 2 al 4. Ahí nos habla de eso, pero no significa necesariamente que es que tú me desaparecías. Fulano, ¿dónde está? Fulano. No, es el día del juicio, eso va a pasar. Algunos de ellos, algunos otros, si estamos vivos, pues nos iremos. Y nos dice que seremos revestidos de un cuerpo glorioso. O sea, que este cuerpo no, como dice Corintios, no hereda la carne y la sangre, no hereda la vida. Amén, amén. Bueno, pues le damos un fuerte aplauso a Fray Rafa. Dáselo fuerte. Muchísimas gracias, Fray Rafa. Era muy importante para nosotros en el workshop traer a gente que fuese experta en el tema. Esto es un tema sumamente denso, pero es un tema que nos concierne que podamos hablar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con miedo en la calle. Hay demasiadas personas que no han entendido que no se trata de buscar el código de cuándo se acaba el mundo, sino que se trata de buscar el código de cómo representar el amor a todas las personas. No se trata todos los días en la mañana de si hoy es el día o no es el día. Vendrá como ladrón en la noche. No es nuestra preocupación de cuándo viene. Es nuestra preocupación que lo que está en nuestras manos, la gente pueda conocer el amor de Dios. Amén. Así que aquella persona que ama, lo que tiene en el corazón es que llegue su amado nuevamente. Lo que nos importa es eso. Simplemente esperar con amor la llegada de nuestro amado. No empezar con histeria ni nada. Eso, con todo respeto. Nosotros no somos la iglesia del miedo. Nosotros somos la iglesia de la esperanza. Nosotros somos la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, apostólica y romana, la única. Amén. Así que esa es nuestra preocupación, simplemente amar al que nos ama y representar el amor del que nos ama a los demás. Dios los bendiga. Una vez más, un fuerte aplauso a nuestro Dios. Le damos todo y honra. Den un abrazo a la persona que está al lado.